plaquetas son células anucleadas, son discoides, miren, de unos 3 a 5 micrómetros y tienen una sobrevida de unos 7 días, ¿no? ¿Se originan de quién? Pues se originan precisamente de los megacarioblastos, que se convierten en megacariocitos y estos posteriormente se fragmentan convirtiéndose en plaquetas. ¿Por qué son útiles las plaquetas? Porque ellos son los que van a formar parte de lo que es el tapón primario. Tapón plaquetario primario, van a intentar sellar el defecto vascular, van a proporcionar una superficie donde de lesión y en esa zona se van a concentrar todos los factores de la cascada de coagulación para favorecer los depósitos de fibrina y la formación de un coágulo sanguíneo más estable. Bien, entonces, las plaquetas están conformadas principalmente por un citoesqueleto contráctil, que por lo general son filamentos de actina, ¿sí? Y va a contener gránulos, que son gránulos alfa, y gránulos densos, va a tener gránulos de tipo denso. También va a contener un sistema de túbulos abiertos y un sistema de túbulos cerrados. Estos van a contener calcio, que cuando se fusionen o cuando cambie la forma de las plaquetas, va a permitir la liberación de estos componentes. También tiene glucógeno, tiene algunos organelos en su interior. Bien. Bueno, entonces, con los gránulos de las plaquetas, son dos principalmente, los gránulos alfa y los gránulos densos. Estos gránulos alfa van a contener fibrinógeno, que nos sirve para formar fibrina, el factor 5 de la cascada de coagulación, el factor de von Willebrand, y van a liberar una cierta cantidad de mediadores químicos relacionados con el proceso de reparación o de cicatrización, como son la fibronectina, factor de plaquetario 4, factor de crecimiento derivado de las plaquetas, factor de crecimiento transformante beta. Entonces, estos gránulos que se encuentran, estos gránulos alfa que se encuentran en las plaquetas, también una vez que se rompen, una vez que se liberan, van a permitir ya iniciar con el proceso reparativo, ¿no? El factor plaquetario 4 es una quimiosina que se une a la heparina y de esta manera, ¿qué haríamos? Pues al unirse a la heparina la está inhibiendo y evitaría que se llevara a cabo que evitaría que hubiera un efecto anticoagulante. Entonces, al unirse a la heparina, disminuye el efecto anticoagulante y favorece la formación del trombo. Ahora, en los gránulos densos vamos a encontrar sobre todo sustancias que van a favorecer la activación de la ¿cómo se llama? De la cascada, de la activación de las plaquetas, como es la presencia del ADP, ATP, el calcio ionizado y serotonina y adrenalina, que nos van a servir como aminas vasoactivas, ¿sale? Nuevamente en el esquema vemos cómo está formado los gránulos alfa, los gránulos densos. Tenemos el sistema que les digo, el sistema abierto y el sistema cerrado, que todos estos contienen una cantidad importante de calcio. Su esqueleto contráctil formado por microtúbulos, actina y miosina, ¿qué es lo que le da la forma? ¿Qué es lo que le cambia la forma a la plaqueta cuando se activa? De ser una célula discoide, se convierte en una célula como si fuera un erizo de mar. Bueno, las reacciones que se van a llevar a cabo para que la plaqueta se active van a ser una vez que inicia cuando se lleva a cabo una lesión traumática en el lecho vascular. ¿Por qué? Porque las plaquetas van a entrar en contacto con el tejido conjuntivo subendotelial, con el factor de von Willebrand y con la colágena. Y estos tres componentes van a favorecer la activación de la plaqueta. Por lo tanto, los 4 eventos que se llevan a cabo para el proceso de las plaquetas se dividen en primero una lesión plaquetaria, cambio de la forma plaquetaria o activación de la plaqueta. Una vez que cambia la forma de la plaqueta, se liberan sus gránulos, hay una secreción de gránulos y finalmente se lleva a cabo la agregación plaquetaria para que se forme el tapón. Bueno. Bien, el primer proceso es la adhesión plaquetaria. Esta, como les decía yo, si se rompe el vaso sanguíneo, queda expuesto todo lo que es la matriz, y esa matriz va a tener adherida o en las fibras de colágena, en la sustancia fundamental, en el fibroblasto, un factor que se llama factor de von Willebrand.
Este factor de von Willebrand se va a unir a una proteína que se encuentra en la superficie de la plaqueta, que es la glucoproteína 1B. Y esta unión genera que exista ese puente de unión entre la plaqueta y las fibras de colágeno o la sustancia fundamental. Entonces, el factor de von Willebrand es el que nos sirve como puente para la unión entre las plaquetas y la sustancia fundamental o los fibroblastos. Entonces, esta glucoproteína 1B. En algunas ocasiones existen enfermedades donde por una cuestión, una carencia de tipo genético, no tenemos la glucoproteína 1B y a esta enfermedad se le va a llamar enfermedad de Bernard-Soulier. O si carecemos del factor de von Willebrand, pues nos va a generar la enfermedad de una deficiencia de factor de von Willebrand o enfermedad de von Willebrand, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de no tener una glucoproteína 1B o no tener el factor de von Willebrand? Pues principalmente es que serían trastornos hemorrágicos, porque si yo no tengo el factor de von Willebrand y se rompe mi vaso sanguíneo, no tengo el puente de unión entre la glucoproteína 1 y por lo tanto, aunque las plaquetas estén en el torrente circulatorio, al no existir este factor de von Willebrand, pues no hay forma, ¿no? Y lo mismo sucedería con la glucoproteína 1. Entonces, estos pacientes van a estar cursando con cuadros hemorrágicos. ¿Vale? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? No, doctor. Bueno, vamos. Bueno, el segundo proceso es un cambio rápido en la forma de las plaquetas. Entonces, las plaquetas, de ser unos discos, de ser unas células discoides, van a terminar siendo unos erizos de mar. Y esto generaría que exista un incremento en el tamaño de su superficie celular, o sea, se hace mucho más grande. Para que se pueda llevar a cabo este proceso, utilizamos dos glucoproteínas, que es la glucoproteína 2B y la glucoproteína 3A, que van a permitir su afinidad con el fibrinógeno. Entonces, ese triangulito de color naranja que ven ustedes, triangulito, pues no sé, triangulito como si fuera un signo de menor que o mayor que, de color naranja, son las glucoproteínas 2B y 3A. Y esta unión genera que se adhieran una plaqueta con otra. La unión anterior era el endotelio con la plaqueta. Perdón, con la matriz subendotelial, el tejido conjuntivo, era con la plaqueta. Aquí, ahora vamos a generar uniones entre plaquetas. Y para que se llevan las uniones entre las plaquetas, utilizamos las glucoproteínas 2B y 3A. Generan, ¿y quién va a ser el cohesivo para estos dos componentes? Pues el fibrinógeno. Empiezan a captar moléculas de fibrinógeno y las dejan atrapadas entre las plaquetas, ¿sale? Esto también hace que cambie de alguna manera, al cambiar, cambia la estructura tridimensional de las plaquetas, permitiendo que ciertos fosfolípidos de carga negativa, como la fosfatidilcerina, de encontrarse en el interior de la plaqueta, sean expuestos hacia fuera. Y esto hace que este factor de fosfatidilcerina genere que en estas zonas donde está este fosfolípido se acumule calcio. Y al acumularse calcio, activa el resto de la cascada de coagulación, activando al factor 5 y posteriormente los demás componentes. Entonces, en estas zonas es donde vamos generando una zona que nos va a llevar a que la cascada de coagulación termine rompiendo el fibrinógeno y convirtiéndolo en fibrina. Bien. Bueno, el tercer proceso, algo que se olvidaba. Cuando nosotros tenemos carencia de la glucoproteína 2B o 3A, nos genera una enfermedad que se llama enfermedad de trombostenia de plasma. ¿Sale? Bien. La secreción o la liberación una vez que las plaquetas cambiaron de forma, pues lo que sigue es la secreción de los gránulos, y entonces estos van a liberar los gránulos alfa y los gránulos densos. Entonces, a ese proceso se le llama ya la activación plaquetaria. ¿Quién activa o quién hace que estos gránulos se liberen? Pues en realidad es la trombina, junto con el ADP. Recuerden que el ADP estaba en los gránulos densos, entonces la trombina llega, activa los factores de cascada de coagulación y activa la modificación de la plaqueta, pero al liberarse los gránulos también se libera más ADP, por lo tanto estimula otra vez a la trombina y se incrementa o se potencializa su efecto, ¿no? Esa trombina
se fragmenta, se rompe y se va a unir a un receptor que se llama receptor activador de proteasas. Este ya lo habíamos visto en la respuesta inflamatoria. Y habíamos platicado que este factor activador de proteasas lo que hacía era activar las cascadas, activar, perdón, todos los medidores químicos de la respuesta inflamatoria para iniciar una actividad de ese tipo, ¿no? Liberando a los tromboxanos, a las prostaglandinas, todo lo que eran los derivadores, todo lo que son los factores derivados del metabolismo del ácido araquidónico, a través de este proceso se puede llevar a cabo. Como les decía yo, el ADP al liberarse genera nuevos ciclos en donde hace que las plaquetas se sigan activando o reactivando unas con otras, ¿no? Y como estas plaquetas se rompen, pues a su vez liberan otros medidores químicos como el tromboxano A2, que es un vasoconstrictor y un factor que genera agregación plaquetaria y por lo tanto potencializa el efecto de la agregación de más plaquetas, ¿vale? Bueno, 4, la agregación plaquetaria. Entonces, si ya se liberó el tromboxano 2, que es un vasoconstrictor y un agregante plaquetario, pues entran en juego otra vez las glucoproteínas 2B y 3A, permitiendo, como decía, la unión del fibrinógeno entre las plaquetas y generando que sean como un pegamento. Pues estas dos glucoproteínas y el fibrinógeno forman como un pegamento y se van cada vez uniendo más y más plaquetas, ¿no? Finalmente, en esta agregación plaquetaria viene la estabilización de este proceso. Entonces, ¿qué sucede? La trombina, al romper el fibrinógeno, convierte en fibrina. Se rompe el fibrinógeno y se va formando una malla y las plaquetas van quedando atrapadas en esa malla. Por lo tanto, se activan más plaquetas y generando una agregación mayor. Este proceso ya es irreversible. Una vez que el fibrinógeno se rompe y genera la malla, ya no vamos a hacerlo reversible en el sentido de que los que estaban aquí atrapados al ratito pueden escaparse o salirse, ya no, ya quedaron ahí y van a generar el tapón secundario. Bueno, ya dijimos que la fibrina se convierte en fibrina y finalmente el citoesqueleto de las plaquetas va a generar una contracción del mismo para que el coágulo se vuelva mucho más pequeño, ¿no? Recuerden que había unas selectinas que se encontraban en las plaquetas, que eran las P-selectinas, y tenemos que servían como agentes adhesivos. Entonces, estas también se expresan en mayor cantidad en las plaquetas, favoreciendo su adhesión entre ellas y junto con la fibrina. Entonces, hace todavía mucho más estable ese coágulo sanguíneo. Bien. Bueno, luego entonces continuaríamos con el tercer factor, que es la cascada de la coagulación. En esta, pues todas son enzimas y que van a hacer un proceso que va a amplificarse para que el resultado final sea la formación de fibrina y le dé la estabilidad al coágulo sanguíneo y por lo tanto nos pueda tapar el defecto. Bueno, estos factores de la cascada de coagulación, recordemos que van a estar formados por una enzima, ¿sí? que es la que ya está activada, es la enzima activada, es como si viéramos el factor 10 activado, el factor 2 activado, el factor 3 activado, esa sería la enzima. El sustrato pues sería la enzima que se encuentra inactiva, entonces sería el factor 10, pero no activado, el factor 11 no activado, el factor 12, pero no activado, este será el sustrato. Y el cofactor acelerador, pues recuerden que a veces bueno, ahorita no lo, aquí por ejemplo, si yo quiero activar, por ejemplo, el factor 12 de la cascada de coagulación, recordamos que aquí tenía que entrar ¿quién? Los cininógenos de alto peso molecular, el factor, factor de von Willebrand. Entonces, esos, junto con el factor 12, que es la proenzima, convertían a la enzima activada. ¿Sale? Bien. Este es la imagen muestra un resumen de cómo se une la cascada de coagulación en relación con las plaquetas para formar el tapón plaquetario o el tapón hemostático secundario. Nosotros lo hemos conocido habitualmente como una cascada vía intrínseca y extrínseca, pero esta vía no se lleva a cabo como tal, ¿no? Lo hacemos de esa manera para hacerla un poquito más didáctica, porque esta pues,
Si la vemos, se nos complica bastante el entendimiento. Bien, entonces, ¿cómo se lleva a cabo? Nosotros, en realidad, revisamos o nos han enseñado, nos han explicado que existe una vía intrínseca y otra vía extrínseca. Que la vía intrínseca se activa a partir del factor 12 de la cascada de coagulación, y una vez que se rompe el vaso sanguíneo y entra en contacto con el factor de von Willebrand o con todas las cargas negativas del tejido conjuntivo o de la sustancia fundamental, este factor 12 se activa. Este factor 12 activado más el calcio va a activar al factor 11 y lo convierte en un factor 11 activado. Otra vez el calcio actúa y este factor 11 va directamente sobre el factor 10 y lo activa, ¿no? Ahorita hablamos de este pedacito, ¿no? Entonces este 11 activa al 10 y aquí entramos a la que sería la vía de tipo común, a la vía común. En la vía extrínseca hablamos del factor tisular. El factor tisular que se encuentra en la superficie de las plaquetas del colágeno, una vez que entran en contacto ambos, una vez que este factor se libera hacia el torrente circulatorio o que entra en contacto con el torrente circulatorio, ahí se encuentra circulando el factor 7. Entra en contacto con el factor 3, el factor tisular, y se activa este. Este factor 8, lo que conocemos es que va directamente sobre el factor 10 y lo activa. Eso es lo que estamos viendo habitualmente en las cascadas de coagulación que nos muestran, ¿no? Todos estos pedacitos ahorita los explicamos. Y finalmente, pues entonces, tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca entraban a la vía común. El factor 10 activado, intervenía el calcio nuevamente, entonces activaba al factor 2, que es la protrombina, se convertía en trombina, y la trombina actuaba sobre el fibrinógeno, rompiéndolo, convirtiéndolo en fibrina, y este formaba el coágulo sanguíneo. ¿Sale? Y el factor 13 activado, 12 activado más la trombina, activaban el factor 13 para generar también la activación de la fibrina. Bueno, esta es la que habitualmente hemos visto, es la que les están dando, factor 12, 12 activado, 11 activado, y llegábamos a la vía común, ¿no? Igual, daño tisular, factor tisular, se unía al 7, generaba la activación del 7, activaba el 10, junto con el calcio generábamos el 10, activaba el 2, y de aquí al 1, ¿no? Que es el fibrinógeno. Bueno, entonces, ¿cómo es que surgió esta vía intrínseca y esta vía extrínseca? Bueno, pues surgieron principalmente porque en el laboratorio, al estar experimentando, encontramos que podíamos activar de dos maneras la cascada de coagulación y que intervenían dos diferentes componentes, ¿no? Pero estando ya en el organismo, pues estas dos vías se activan al mismo tiempo o son complementarias una de otras. Entonces, entonces tenemos que, por ejemplo, bueno, ¿y cómo las valoramos? Para hablar, por ejemplo, de la vía intrínseca, utilizamos a la vía de la, ¿cómo se llama? De la protrombina, y a la vía intrínseca utilizamos a la vía del tipo parcial de tromboplastina. Estas dos son pruebas de laboratorio que utilizamos para valorar esas vías. Entonces, la protrombina vía la vía extrínseca, y entonces los factores que vamos a encontrar durante ese proceso y que vamos a valorar van a ser el factor 7, 10, 5, 2 y el fibrinógeno. El tiempo normal de un tiempo de protrombina es de 11 a 15 segundos. Si encontramos una prolongación de estos tiempos de la cascada de coagulación, pues quiere decir que hay alguna alteración en alguno de estos factores. ¿Sale? Bien. El tiempo parcial de tromboplastina, por lo tanto, es a través de la vía intrínseca y estaría en relación a todos los factores de la vía intrínseca. Todos, el 12, el 11, el 10, el 9, el 8, y el 5 y el 2 estarían entrando junto con el fibrinógeno. Y su tiempo de valoración es a través de, lo normal es entre los 25 y los 35 segundos. ¿Vale? En algunas ocasiones, cuando encontramos deficiencias de los factores de cascada de coagulación, pues vamos a encontrar que cuando están disminuidos los factores 5, 7, 8, 9 y 10, pues tenemos trastornos hemorrágicos de tipo moderado. El déficit de protrombina, pues es incompatible con la vida, porque recuerden que entra en contacto, el factor 2 tiene que romper al fibrinógeno para formar la fibrina.
Si nosotros no tenemos protrombina, nunca vamos a poder formar un coágulo sanguíneo. Y entonces nuestro producto que se está formando, si tuviera un sangrado el feto o el recién nacido, simplemente moriría desangrado porque no podemos formar el coágulo sanguíneo. Entonces, por eso es que la protrombina, el factor 2, es incompatible con la vida. No puede haber alguien que tenga un defecto de protrombina porque no podría vivir. La deficiencia del factor 11 pues genera hemorragias leves y el factor 12 genera trombosis. No genera hemorragias, genera trombosis. Y es una variante de este factor 12 de la cascada de población. Bueno, ¿qué es lo que hace la trombina? Pues bueno, primeramente es la conversión de fibrinógeno en fibrina. Activa las plaquetas, ya lo vimos cuando hablamos de activación plaquetaria, que la trombina se unía al receptor PAR y eso generaba mayor activación de las plaquetas y generaba que se liberara el calcio y se liberara el ADP, y el ADP y el calcio potenciaban más todavía la activación de las plaquetas y la agregación de las mismas, ¿no? Tiene efecto proinflamatorio a través de los receptores PAR y su efecto anticoagulante cuando esta es inhibida a través de la antitrombina 3. ¿Vale? Bueno. ¿Cómo se convierte el fibrinógeno en fibrina? Bueno, recordemos, si hablamos cuando hay una lesión del vaso sanguíneo, pues el factor tisular se activa. Llega el 7, junto 7 con el 8 se activan, van directamente sobre el factor 10, intenta el 10, aquí está el 10, pero antes hay un proceso en donde les decía que la trombina puede activar. Creo que aquí es más fácil verlo acá. Acá, por ejemplo, si venimos del factor 3 y el factor 7 activa el 10, genera la trombina, la protrombina se rompe en trombina y activa sobre el fibrinógeno y lo rompe en fibrina. Bueno, esta trombina, una vez que se formó, puede ir y activar 3 vías, puede activar por 3 puntos. Puede activar a partir del factor 11, puede activar a partir del factor 8 y puede activar a partir del factor 5. O sea, no necesariamente tiene que regresar hasta el factor 12 para que podamos formar fibrina o regresar al factor tisular para volver a formar fibrina. Una vez que formamos la trombina, esta trombina puede activar al factor 5, puede activar al factor 8 y puede activar al factor 11 de la cascada de población. Entonces, los círculos se repiten de forma sin tener que llegar al principio o a esta vía intrínseca. Entonces, con esto aseguramos que la formación de fibrina sea garantizada. Si por algún motivo el factor 12 no entra o el factor 7 no se lleva a cabo, se resuelve y ya se tapó el defecto y ya no entra en contacto con el tejido conjuntivo, pues, y el paciente sigue sangrando, a través de estos mecanismos puede generar la formación de fibrina. ¿Sale? Que es más o menos lo mismo que estábamos viendo acá, más que en este esquemita yo me estaba enredando. ¿Sale? Y esto genera una estabilización en el tapón hemostático. Entonces, miren, por ejemplo, ¿qué hace la trombina? ¿Qué hace la protrombina? Bueno, pues cuando habla de la actividad plaquetaria, pues tenemos que puede tener acción en el endotelio, puede activar el trombocito, puede activar el neutrófilo. ¿Por qué? Porque aquí genera adhesión celular, puede formar forma la fibrina a través de la activación de las plaquetas, y entonces tiene múltiples funciones la trombina. Su efecto proinflamatorio a través de los receptores PAR de las plaquetas, libera tromboxanos activa se libera tromboxanos de aquí, o genera adhesión, genera los cambios, ¿cómo se llaman? Los cambios celulares, los cambios de leucocitarios del endotelio, que favorece la presencia de las selectinas, de las integrinas, y genera una adhesión de los leucocitos, la migración, la marginación. Entonces puede favorecer, es un efecto proinflamatorio. Y
como les decía, la trombina, cuando entra en contacto con el endotelio a través de los inhibidores de la trombina, puede generarnos un efecto anticoagulante y evitando de esta manera que se siga formando el coágulo. También activa el factor tisular, activa las prostaglandinas C2 y el óxido nítrico. El óxido nítrico genera vasodilatación, entonces tiene una funcionalidad muy amplia la trombina. Bueno, ¿qué factores van a limitar la cascada de coagulación? Bueno, pues uno es que cuando se está llevando a cabo el proceso, le decía yo que se tenía que cerrar la luz para que se concentraran los factores de la cascada de coagulación. Entonces, si nosotros generamos la apertura más rápida de estos vasos sanguíneos, pues los factores de coagulación pues se van a disipar, se van a diluir y por lo tanto se detiene la cascada, ¿no? Y además todos estos factores cuando pasan por el hígado son rápidamente inactivados porque si los dejáramos circulando en la sangre estaríamos generando trombos en diferentes regiones. Entonces tenemos que generar esa inactivación rápida de estos componentes, ¿no? Los fosfolipos de carga negativa, ¿se acuerdan de los que les dije? La fosfatidilesteína que se formaban en las plaquetas y que favorecían la acumulación del calcio, pues generan de alguna manera se acaban, o sea, una vez que las plaquetas se activaron y liberaron la listerina, pues tiene un límite y por lo tanto no genera mayor actividad cuando ya se rompe la agregación, pues ya no puede seguir generando una ampliación del proceso, ¿no? ¿Sale? Bien. Bueno, ¿cuál es la cascada fibroléctrica? Entonces, para limitar la formación del coágulo, pues necesitamos tener componentes que limiten o que disminuyan la actividad de los factores de coagulación, y ahí vamos a utilizar componentes como la plasmina, que rompe la fibrina y lo convierte en productos de degradación de la fibrina. También vamos a tener ¿cómo se llama? Y esa plasmina se produce a partir del plasminógeno. El plasminógeno se rompe y se convierte en plasmina, ¿no? ¿A través de quién? Del plasminógeno tisular. A ver si aquí en la presentación, aquí en la imagen. Bueno, aquí está ya el coágulo sanguíneo y entonces generamos el mismo endotelio libera el plasminógeno tisular. Este plasminógeno tisular empieza a incrementar su concentración en la periferia del coágulo sanguíneo, evitando que éste crezca y generando posteriormente que este factor active rompa el plasminógeno, lo convierte en plasmina y esta plasmina empieza a romper los fragmentos de fibrina que se encuentran en la periferia, generando los productos de degradación de la fibrina. Estos productos de degradación de la fibrina son muy importantes porque nos van a ser útiles para ¿cómo se llama? Para valorar cómo se encuentra la función de la coagulación en el individuo, sobre todo en pacientes graves o que están en estados de choque séptico. Si nosotros encontramos un incremento de los factores de los productos de degradación de la fibrina, pues estamos hablando que hay una fragmentación muy rápida de los trombos y que probablemente vamos a entrar con el tiempo a una coagulación intravascular diseminada porque se están acabando los factores de coagulación formando trombos y estos se están rompiendo rápidamente. Con el tiempo estos tapones se desaparecen, se desintegran y generamos sangrado, ¿no? Ahora, una forma para que, por ejemplo, esta plasmina que se libera no no tenga una acción tan rápida, pues tenemos su bloqueador, alguien que los inhiba, como es la antiplasmina. Y la antiplasmina va y recoge estos fragmentos de plasmina para evitar que siga degradando, ¿cómo se llama? Siga degradando los finógenos. Entonces, si se dan cuenta, genera o nos permite, ¿cómo les puedo decir? Hay muchos ciclos de regulación para poder mantener un equilibrio en este proceso. O sea, no podemos excedernos en la coagulación ni tampoco podemos excedernos en el efecto anticoagulante. Entonces, hay ciertos mecanismos que nos van a intentar mantener un equilibrio en estos dos procesos. ¿Vale? Y bueno, como les decía, este producto de degradación de fibrina se le llama lo que llamamos nosotros un dímero D. Que están viendo, si ustedes han estado escuchando un poquito sobre esta enfermedad de
del COVID, pues dicen que era muy importante valorar el dímer de los dos pacientes, ¿no? Pues es que nos habla exactamente de esto, qué tanto o cómo está la activación, cómo está el proceso de la coagulación o de la hemostasia en el individuo en un proceso inflamatorio intenso como el que sufren los pacientes con COVID. Si este dímero está elevado, quiere decir que no, estos pacientes están están formando muchos trombos y por lo tanto están produciendo también bastantes productos de degradación. Hay que detener ese proceso para que no generemos un desequilibrio y el paciente, en lugar de ahorita que está en una etapa protrombótica, después entra en una etapa de hemorrágica, ¿no? Porque ya se acabaron los factores de coagulación. ¿Sale? Bien, creo que lo vamos a dejar y mañana platicaremos sobre el endotelio. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. ¿No? Bueno. No, doctor. Entonces, platicamos el viernes, ¿no? El viernes vemos lo del endotelio. ¿Sale? Bueno, tengan un buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día. Tenga buen día, doctor. Hasta luego. Ok, hasta luego. Gracias, buen día. Buen día, buen día. Gracias, doctor.